Bueno, pues buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas esta tarde aquí en el Centro Suárez. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Estrada, que pues prácticamente no necesita presentación para este público, porque todos o casi todos lo conocéis muy bien. Doctor en filosofía y en teología, jesuita, actualmente superior de la otra comunidad jesuita de aquí de Granada, Cartuja, y profesor emérito de filosofía, catedrático emérito de filosofía en la Universidad de Granada. Nos congrega aquí hoy pues la presentación de su nuevo libro con el título Ideales o ilusiones, emancipación, sentido y salvación. Como habéis visto al final de la sala hay ejemplares a disposición por si alguno queréis adquirirlo y llevaroslo dedicado. Pues agradecemos mucho a Juan Antonio su presencia esta noche con nosotros. Nada más recordaros que por favor tengamos los teléfonos móviles lo más controlados posible para evitar molestar a los otros participantes. Y Juan Antonio, pues te escuchamos con mucho interés. Voy a quitar yo mi móvil. Bien, buenas tardes a todos. Como ya saben los que otras veces han venido a alguna presentación de mi libro, yo no voy a hacer un resumen del libro, primero es imposible, y luego creo que es que no merece la pena, si lo que le interese pues puede luego leerlo. Yo lo que voy a hacer es destacar lo que me parece que son las ideas principales. Para eso lo primero que voy a explicar es por qué he escrito este libro y qué es lo que yo pretendo con el libro. Lo que yo pretendo con el libro es ver qué es lo que puede ofrecer hoy en la sociedad actual, qué es lo que puede ofrecer la ciencia, qué es lo que puede ofrecer la filosofía y qué es lo que puede ofrecer la religión. Por eso no he puesto todo eso en el título, pero sí he puesto emancipación, se supone que la ciencia lo que busca es la emancipación del ser humano, sentido, se supone que la filosofía intenta darnos una vida que tenga sentido y que esté basada, como veremos, en la razón, y salvación, que es de alguna manera la oferta de la religión, de todas las religiones, aunque yo lógicamente lo voy a centrar en el cristianismo, que es la religión que más conocemos y la que más nos interesa en este momento. ¿Qué es lo que quiero yo ofrecer? Bueno, primero que nada, simplemente ideas mías. La filosofía ha criticado a la religión desde que comenzó. Es decir, desde que se inicia la filosofía, comienza la crítica a la religión. Y la ciencia, posteriormente, a partir de la Ilustración, sobre todo, a partir de Newton, de Galileo Galilei, de los grandes, pues también ha entrado en una crítica de la religión. Y mi pregunta es, bueno, ¿y si la filosofía y la ciencia han criticado a la religión puede criticar a la filosofía y a la ciencia? ¿Puede ofrecer algo la religión que sirva de crítica a los críticos? ¿Qué es lo que yo pretendo mostrar? Lo que yo pretendo mostrar es que la filosofía y la ciencia hacen crítica a la religión, pero luego no caen en la cuenta de que ellas mismas caen en la crítica que han hecho. Es decir, que los criticadores son también criticados. Y son criticados aplicándole las mismas medidas que ellos aplican a la religión. Con lo cual ahí tendríamos una contradicción de querer ser crítico, pero al mismo tiempo tener que asumir que esa crítica es válida también para mí. Eso es lo que yo voy a intentar mostrar. Y para eso voy a mostrar dos cosas también. Todo eso, como digo, en el espacio que tenemos es corto. ¿Qué aprende la religión de la ciencia y de la filosofía? Una expresión que yo he tenido muchas veces, que también la saco en el libro, es que la religión cristiana, sobre todo, con el judio-cristianismo, entre
entre comillas, le tienen que dar gracias a Dios porque se han desarrollado fundamentalmente en Europa. Porque si se hubieran desarrollado en otro sitio, a lo mejor no hubieran encontrado, probablemente no hubieran encontrado, la ayuda que ha prestado a la religión, la crítica de la filosofía y la crítica de la ciencia, que obligan a la religión a replantearse cosas que si no, nunca jamás se hubieran replanteado. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ver también qué aprende la religión de la ciencia y de la filosofía y qué puede aprender la ciencia y la filosofía de lo que le dice la religión. Bueno, ustedes son temas que están todos vinculados. Vamos a ver cada uno de ellos. No podemos analizar aquí toda la dinámica que yo he planteado. Los 3 primeros capítulos son capítulos más bien históricos, muy divulgativos, que es lo que ofrece la filosofía griega al humanismo europeo y al humanismo humano, que es lo que ofrece la salvación judía a la tradición humana europea, que es lo que ofrece el cristianismo, que es una herejía judía, que es lo que ofrece el cristianismo a la humanidad, que es aportación de la humanidad. Son libros, los primeros capítulos son históricos más bien. Yo me voy a centrar no en los capítulos históricos, que no voy a analizar, sino me voy a centrar en el hoy, y ahí sí entran los otros capítulos, porque son 7 capítulos que ofrezco. ¿El hoy cuál es? Bueno, pues el hoy es algo muy sencillo. El saber fundamental, y podríamos decir que el saber, entre comillas, omnipotente de hoy no es la religión, es la ciencia. Hoy todo lo que no sea comprobable científicamente es minusvalorado por todos. Y pretendemos, cuando pretendemos que algo es verdadero, decimos, esto es científico. Porque la ciencia no solamente ha aportado mucho a la humanidad y sigue aportándolo, ahora veremos, sino porque la ciencia se ha convertido un poco en el prototipo del saber. Y el saber tiene que tener las connotaciones de la ciencia. Pero ¿cuáles son las connotaciones de la ciencia? Para que nosotros podamos entrar en una discusión acerca de la ciencia. Pues la ciencia es fundamentalmente positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Intento explicar los conceptos que luego en filosofía utilizamos frecuentemente. La ciencia busca lo objetivable, lo observable, busca las leyes de la naturaleza, busca conocer el universo en el que estamos viviendo. Y a través del conocimiento de las leyes de la naturaleza y de las leyes de la física, lo que intenta la ciencia es ofrecernos medios a través de los cuales los seres humanos podemos aprovechar todo lo que la ciencia nos ofrece, y la ciencia lo que nos va a ofrecer es la revolución tecnológica que nosotros ya estamos viviendo. Con un elemento que siempre es llamativo. Cuando hay una gran revolución en el pensamiento de la humanidad, pensemos en 1492, la conquista de América y todo lo que supuso aquello, los protagonistas no eran conscientes de la importancia que tenía lo que estaban viviendo. Y nosotros, que estamos viviendo una revolución que está cambiando el mundo ya ha empezado a cambiarlo, no somos quizás conscientes del protagonismo que tiene hoy la ciencia y de lo que está ocurriendo hoy con la ciencia. La ciencia está marcada por el análisis de lo que hay, y el análisis de lo que hay desde la perspectiva de buscar lo que busca la ciencia, el progreso de la humanidad. Y ahí es donde están los ideales de la ciencia. Vamos a descubrir los ideales de la humanidad y vamos a descubrir desde ahí cómo podemos nosotros contribuir al progreso. Claro, eso tiene una problemática, y la problemática es que la ciencia es el saber que domina el mundo, y es un saber que fundamentalmente está orientado hacia lo material, hacia las cosas, hacia lo físico, y eso es lo que la ciencia de alguna manera averigua con sus distintos experimentos. Hace un experimento, elabora una teoría, ver si la teoría se ajusta a lo que está ocurriendo, y si no se ajusta, pues busca corregir la teoría hasta que la teoría puede explicar muy bien lo que está ocurriendo. Fundamentalmente, como digo, las leyes del universo, las leyes de la materia, las leyes de la naturaleza. Claro, esto significa que la ciencia se basa en lo observable y busca objetivarlo, busca expresarlo
dándonos lo que hay, lo que realmente hay. Lo más cercano a esta dinámica de la ciencia, en la filosofía, pero no me voy a meter en ello, sería la fenomenología, que es uno de los elementos fundamentales a través de los cuales observemos los fenómenos. Y al observar los fenómenos, descubrimos la esencia de los fenómenos y descubrimos las leyes de los fenómenos. Y desde el conocer las leyes de la naturaleza y desde conocer las leyes de lo que está ocurriendo, pues la ciencia pretende algo. Pretende un proyecto que es del dominar el mundo. Dominar el mundo. Vamos a través de la ciencia, nosotros vamos a dominar el mundo. Y vamos a través de la ciencia a generar un progreso que fundamentalmente es un progreso material. Esto tiene sus connotaciones. Es un saber, el de la ciencia, cuantitativo, más que cualitativo. Es un saber cuantitativo. Es un saber observable. Es un saber experimentable. Es un saber comprobable. Y entonces la ciencia lo que hace es elaborar una teoría, eso es el pensamiento humano, elaborar una teoría y ahora ver si puede aplicar esa teoría a la realidad y si la realidad responde a lo que ha elaborado la mente humana. Y a partir de ahí va corrigiendo los errores que va encontrando en sus propias teorías y va intentando afinar cada vez más en los problemas que va planteando la ciencia, con un elemento que es constitutivo del ser humano, porque el ser humano es finito y porque el ser humano es limitado. Y es que por mucho que progrese la ciencia, cuanto más avanza, más problemas nuevos se plantean. Esto es un saber que nunca tiene una conclusión última, sino que siempre está en camino, siempre está cambiando y evolucionando. Y la evolución de la ciencia es la que busca la problemática fundamental a través de la cual se da el progreso material. Hasta ahí estaríamos en una línea en la cual nosotros nos encontramos, por así decirlo, con los ideales de la ciencia, servir a la humanidad, mostrándole a la humanidad las leyes que nos constituyen en el universo y a partir de ahí que el ser humano pueda usar esas leyes al servicio de la vida humana. Pero los ideales frecuentemente se caen en ilusiones. Y voy a mostrar cómo la ciencia cae en ilusiones, cómo la filosofía cae en ilusiones y cómo la religión cae en ilusiones. ¿Por qué? Porque cuando partimos de lo que la ciencia es y de lo que la ciencia puede ofrecer y hacemos proyectos que ya no son solamente progresos basados en la observación de los fenómenos, sino que son proyectos en los cuales entra lo que son las necesidades y los deseos humanos, entonces fácilmente las observaciones y fácilmente los ideales se transforman en ilusiones. Y hoy estamos viviendo una época en la que la ciencia ha entrado en una gran ilusión. ¿Y cuál es la gran ilusión en la que ha entrado la ciencia? Lo voy a decir de una manera, si lo quieren ustedes, poco matizada, pero creo que desde ahí bastante clara. Pues nosotros hemos llegado a adquirir un poder tal en el conocimiento del universo y en el conocimiento de las fuerzas del universo, que primero que nada, todo lo que no sea empírico, todo lo que no sea verificable, todo lo que no sea controlable, todo lo que no pueda ser evaluado por la ciencia no me interesa. Eso no es verdadero. Eso no es verdadero. La verdad la puede alcanzar la ciencia. Fíjense ustedes que estamos en la era de la posverdad. No es la era de la verdad la que estamos viviendo. Estamos viviendo la era de la posverdad. La ciencia busca la verdad. Y ahora, todo lo que no sea reducible a la verdad que encuentra la ciencia, sencillamente no vale. Por tanto, ni vale la filosofía, llevada a su último extremo, las construcciones metafísicas, las construcciones de los grandes sistemas filosóficos, ni en última instancia, por supuesto, vale la religión. Porque las afirmaciones de la religión no son verificables, nos habla de Dios y Dios no es verificable, a Dios no podemos nosotros encontrarlo y no podemos analizarlo, no podemos hacerlo objeto de la ciencia, eso lo dice también la filosofía, y desde ahí nosotros nos encontramos con que hay que desmitificar los saberes que no son saberes científicos. Pero claro, si el saber científico es un saber cuantitativo, es un saber observable, es un saber verificable, es un saber empírico, pues nos podemos encontrar con que hay muchas necesidades humanas que no responden a los parámetros de la ciencia.
En la dedicatoria del libro yo he puesto dos afirmaciones fundamentales. Una de un filósofo que conoce muy bien la ciencia y al que yo admiro mucho, que es Wittgenstein. Y Wittgenstein dice: aunque todas las posibles preguntas de la ciencia recibiesen una respuesta, ni siquiera entonces rozarían los verdaderos problemas de la vida. Es decir, los verdaderos problemas de la vida no los resuelve la ciencia. Porque los verdaderos problemas de la vida para todos nosotros es cómo ser felices, cómo encontrar un sentido en nuestra vida, cómo enfrentarnos con el sufrimiento, cómo enfrentarnos con la muerte, cómo enfrentarnos en definitiva con lo que son los grandes problemas humanos. De dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, cómo tengo yo que vivir, cuáles son los valores que generan realmente que yo me humanice y que yo realmente pueda profundizar en la vida. Y ahí la ciencia no tiene mucho que decir. No tiene mucho que decir. Puede ofrecernos instrumentos para que eso lo hagamos, pero los instrumentos no nos dan los proyectos de vida. Y cuando la ciencia quiere ofrecernos un proyecto de vida, ya no está haciendo ciencia, está haciendo filosofía o está entrando en el marco de la religión. Pero es que además, en la época en la que nosotros estamos viviendo, la problemática es mayor, porque estamos viviendo una exaltación tal de la ciencia que nosotros pensamos que hoy estamos viviendo una revolución en la que es posible lo que ha sido siempre una ilusión humana. ¿Y cuál ha sido el sueño humano y una ilusión humana que se ha dado también en la filosofía y que se ha dado en la religión desde el comienzo? Pues, dicho de una manera brutal, ser como Dios. Es decir, lo que hoy nos encontramos es que a través del progreso científico podemos acabar con la mortalidad del ser humano y podemos ir alargando progresivamente las esperanzas de vida de manera que podamos vivir en el futuro cientos y cientos de años. Y ahí habría que preguntarse, ¿y es tan bueno vivir cientos y cientos de años? ¿Ustedes lo han pensado despacio lo que sería vivir 150 años, vivir 200 años? Pero esto es lo que hoy se nos está diciendo. Hace poco vieron los periódicos, no sé si ustedes se dieron cuenta, una entrevista entre el presidente de China y Putin, el presidente de Rusia, y se decían el uno al otro: bueno, nosotros podemos a lo mejor vivir 150 años, porque a través de los trasplantes que nos ofrece la ciencia, pues vamos a poder vivir muchísimos años más de lo que estamos viviendo. Arreglados vamos todos, si tuviera que vivir Putin y tuviera que vivir el presidente de China, con lo cual nos encontramos de nuevo con las paradojas de la ciencia. La ciencia quiere darnos capacidad para que podamos vivir mejor, pero la pregunta es si detrás de la instrumentalidad de la ciencia y del poder que la ciencia confiere al hombre, nos vamos a encontrar un ser humano más feliz y un ser humano con más sentido, o nos vamos a encontrar lo contrario. Porque hoy además se nos está hablando cada vez más, y ya es posible que haya algunos experimentos, sobre todo en los sitios donde es más difícil controlarlo, por ejemplo en la China. No sabemos si la pandemia vino de China y cómo vino de China y cuáles fueron los experimentos que llevaron a la pandemia que todos vivimos, pero en cualquier caso hoy está hablándose cada vez más de que, bueno, vamos a hacer a un superhombre. Pero no el superhombre de Nietzsche. Nietzsche soñaba con el superhombre, no. Ahora vamos, a través de la máquina, vamos a ir creando máquinas cada vez más perfectas. El ideal de la inteligencia artificial va en esa línea. De nuevo, saber matemático, cuantitativo, material. Detrás está el ser humano, que es el que hace la inteligencia artificial. ¿No? La inteligencia artificial no cae de las nubes. Entonces vamos a ir creando cada vez más un ser humano al que le vamos a ir poniendo cada vez más parches y cada vez más chip electrónico, y cada vez vamos a meterle la inteligencia artificial en el cerebro. Y cuando la inteligencia artificial esté en el cerebro, ya no será algo externo al ser humano, sino que habremos creado a un superhombre que ya puede ahora pensar por las categorías de la inteligencia artificial o con las categorías de los avances que se van produciendo en la ciencia. Entonces nos encontramos con algo que nos deja atónitos, porque si el ser humano, para ser superhombre, tiene que meter la máquina dentro del ser humano y hacer que el ser humano se comporte con los saberes que le da la máquina, nos podemos hacer la pregunta que la ciencia se la lleva haciendo, pero que sobre todo se la lleva haciendo la filosofía: si la máquina no se va a comer al ser humano,
en lugar de que el ser humano domine sobre la ciencia. Es decir, la máquina puede ser la que mande, y si la ciencia es la que manda sobre el ser humano y perdemos la capacidad de controlar la máquina, entonces el ser humano no va a ser el superhombre, sino va a ser el infrahombre, porque ha perdido la capacidad de dominar el aparato que él mismo ha construido. Y eso empieza a ser un problema cada vez más creciente. Podemos con inteligencia artificial y podemos con los avances de la ciencia crear un hombre artificial, pero ese hombre artificial va a ser mejor que el hombre natural que nosotros vivimos ahora y que todavía existe, o eso se va a convertir en una máquina pensante en la cual ya no vamos a saber dónde está lo humano y dónde está lo científico. Es decir, el hombre tecnológico va a ser, de alguna manera, va a ser tan determinante. Nos vamos a encontrar con que vamos a crecer en esta línea, vamos a encontrarnos, no nos vamos a encontrar con un saber que está dentro de nosotros, pero que en realidad es externo a nosotros y que nos va comiendo cada vez más la autonomía y la capacidad que tenemos nosotros de controlar la ciencia y la tecnología que nosotros mismos hemos construido. Este es un problema general de la ciencia y de la tecnología que tenemos que plantearnos. Y entonces tenemos que decirnos, bueno, a lo mejor es una ilusión en la que el hombre está cayendo. Desde el punto de vista religioso, la situación es clara. Es la nueva Torre de Babel. La Torre de Babel era, de manera simbólica, es un mito antiguo, no cristiano, un mito judío, a través de la cual yo construyo una torre que me lleve al cielo. Y ya el ser humano que llega al cielo puede desplazar a Dios, no le hace falta a Dios. Él es como Dios. Tiene ya el saber a través del cual ha podido construir la Torre de Babel y a través del cual puede resolver los problemas. Y si podemos resolver los problemas de la vida y de la muerte, y podemos resolver los problemas de una vida con sentido, sin necesidad de nada más que de la ciencia, pues entonces la ciencia es el saber absoluto y todo lo demás ha perdido su valor y ha perdido su sentido. Pero ahí es donde tendríamos que empezar a preguntarnos si realmente esto no es una locura. Y si lo que es técnicamente posible es técnicamente recomendable. A mí me impresionó, me tocó mucho, la película que vimos hace poco, no sé tanto tiempo, Oppenheimer. Porque en Oppenheimer hay una gran discusión. Vamos a ver, nos vamos a meter en algo nuevo. Y ese algo nuevo es la energía nuclear. ¿Y es bueno que nos matamos en la energía nuclear? ¿O eso va a hacer que le vamos a dar al ser humano un poder que no ha tenido nunca hasta ahora en la historia de la humanidad? Y ese poder va a ser tan grande que por primera vez en la historia de la humanidad el ser humano, el hombre, puede destruir el planeta y puede venir el apocalipsis. Esa es la discusión que está planteada, entre otras cosas, cuando se discute en Oppenheimer si merece la pena meterse a la problemática de la bomba atómica. Y entonces viene la ilusión. Bueno, es que si un país solo tiene la bomba atómica, ya él cuidará de que no ocurra esto en ningún sitio, y entonces llegaremos a la paz en la tierra. El viejo refrán, que es la vieja mentira: si quieres la paz, prepara la guerra. Como prepares la guerra, acabas teniendo la guerra. Es que esto no aprendemos de la historia, no aprendemos de la historia. Entonces, primero la ilusión. Fíjese ustedes ya ahora, ¿cuántos países hay con bombas atómicas y lo que viene? Porque esto no ha acabado, claro. Esto, ya una vez que sabemos que la energía atómica está ahí, es cuestión de tiempo en que vayamos encontrándonos con la sorpresa de que hay más países con la bomba atómica de lo que nosotros pensamos. Entonces ahí hubo una discusión, pero no solamente la discusión esa, sino si merece la pena darle al ser humano tanto poder. Si le damos al ser humano el poder de aniquilar la Tierra, ¿estamos avanzando? ¿Podemos eso asumirlo responsablemente pensando no en nosotros, sino en la generación de nuestros nietos o de nuestros bisnietos? ¿Qué mundo se van a encontrar cuando cada vez tengamos más armas destructivas y cuando cada vez tengamos más poder para aniquilar al ser humano? Es un problema real, no nos engañemos, este es un problema real que a comienzos del siglo XXI tenemos que planteárnoslo, porque es la realidad en la que vivimos. Hoy podemos acabar con el género humano. Y todo eso que ahora mismo aparece como fantasía, si viene un loco, acaba de salir otra película, que todavía aparece en los cines, no la han puesto, que es La casa llena de dinamita. Y la casa llena de dinamita, yo lo he visto en internet. La casa llena de dinamita es, pues sencillamente, que de pronto y sin saber cómo, aparece
que se está dirigiendo hacia Estados Unidos un misil nuclear que va a aterrizar en Chicago y que va a destruir Chicago y con Chicago todo Estados Unidos. Y no saben de dónde viene y quién lo ha hecho. Están pensando si es el loco de Corea del Norte, si es una cosa que la ha hecho China sin contar con nadie para adelante. Y entonces la respuesta es, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que venga y dejamos que venga? ¿O destruimos, intentan destruir el misil, pero no pueden destruir el misil? Y entonces cada vez están, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es descargar ya todo el potencial nuclear que tiene esta. Y entonces nos podemos encontrar con una guerra que la ha provocado un loco en cualquier sitio del planeta y que desencadena la Tercera Guerra Mundial. Y no nos engañemos, la Tercera Guerra Mundial es el final. Ya no va a haber más guerras mundiales probablemente, porque vamos a destruir el planeta. Entonces, la ciencia es algo muy importante, muy peligroso al mismo tiempo y muy ambiguo. Y lo que tenemos que plantearnos no es la ciencia, sino el uso que hacemos de la ciencia. Y entonces ya surge una problemática que la ciencia no puede responder. La ciencia necesita una reflexión ética. La ciencia necesita un control humano. La ciencia necesita ponerse al servicio de proyectos que nosotros somos los que tenemos que decir qué proyectos son los que deben de ponerse en marcha y qué proyectos no deben de ponerse en marcha. Y no caer en la trampa, en la que ya estamos cayendo, de que todo lo que técnicamente es posible es bueno. No, señor. Hay cosas que técnicamente son posibles y no son buenas. Probablemente ahora, si desencadenamos toda la posibilidad que nos da la ciencia y la técnica, podemos acabar con todos los árboles del Amazonas. ¿Pero eso es bueno? Es bueno que nosotros vayamos poco a poco, de una manera paulatina, destruyendo un pulmón del planeta, que es el Amazonas, del que dependemos todos. Es bueno que nosotros explotemos todas las riquezas de la naturaleza de tal manera que nos podamos encontrar un planeta cada vez más empobrecido para el futuro. Son preguntas que hay que responderlas y que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con la técnica. Por tanto, ahí es donde nos encontramos la primera problemática que hoy se nos presenta cuando nos hablamos de la ciencia. Segunda problemática. La segunda problemática es la de la filosofía. No voy a decir que la filosofía es como la ciencia, entre otras cosas, porque la filosofía es, en este sentido, tan antigua o más que la misma ciencia. En realidad podemos decir que desde que el ser humano comienza a razonar, comienza a pensar. Y cuando el ser humano comienza a racionar y comienza a pensar, nos encontramos con que surge la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Aquí ya podríamos entrar en una larga discusión. Pues la filosofía, dando una formulación barata, si lo quieren ustedes, pero inteligible, la filosofía nos enseña a pensar. La filosofía nos enseña a criticar. La filosofía nos enseña a evaluar y a discernir. La filosofía nos enseña a distinguir entre lo que es la realidad y lo que son nuestras ilusiones acerca de la realidad, entre lo que es la representación y lo que es la realidad. El mito de la caverna de Platón, que es uno de los mitos clásicos, que sigue siendo tan actual hoy, más hoy probablemente que hace muchos siglos, porque hoy vivimos en el mito de la caverna con la revolución digital, que es la que hace que veamos el mundo no como el mundo es, sino como nos lo enseñan. Entonces la filosofía está ahí. La filosofía es una filosofía que sospecha de todos los saberes, de los saberes religiosos, de los saberes científicos y de los mismos saberes filosóficos. Y de luego ahí he buscado, de nuevo, en mi dedicatoria del libro, una formulación de José Ortega y Gasset que refleja muy bien, creo yo, lo que es la filosofía. Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión. Estamos presos de nuestros pensamientos, estamos presos de nuestras convicciones, estamos presos de nuestros ideales, y la filosofía viene a molestar, a plantear la duda. ¿Estás tú seguro de que eso es así? ¿Estás tú seguro de lo que estás diciendo es verdadero? ¿Estás tú seguro de que así se produce un avance? La filosofía es como el inquisidor, en ese sentido, que está constantemente cuestionando el saber.
Pero es que al cuestionar el saber nos hace caer en la cuenta de las trampas del saber y de las trampas que nosotros mismos hacemos cuando nos dejamos engañar a nosotros mismos. Y cuando caemos desde ese punto de vista en representaciones de la vida, representaciones del ser humano que son las nuestras y que nos creemos que son las de la realidad, creemos que son las de la vida, creemos que son las del ser. La filosofía desde esa perspectiva es la que se basa en algo que es muy limitado, porque somos finitos y al ser finitos somos limitados, pero es absolutamente imprescindible, la razón y la libertad. Y eso han sido siempre los dos caballos de batalla que nos encontramos desde los primeros, desde los que llamamos presocráticos, porque para la filosofía Sócrates es la referencia primera, aunque luego, como pasa también con la religión, nosotros no conocemos a Sócrates directamente ni tenemos ningún escrito de Sócrates. Tenemos lo que nos han contado de Sócrates sus discípulos, que es exactamente lo que pasa con la religión y que es exactamente lo que pasa con el cristianismo. Nosotros no conocemos a Jesucristo, conocemos lo que otros nos han dicho acerca de Jesucristo. Entonces ahí nos encontramos con que la filosofía desde esa perspectiva es la que nos sirve a criticar por así decirlo, a criticar los saberes, todos los saberes, empezando por los saberes de la misma filosofía, que va a estar constantemente autocriticándose y constantemente formulando nuevas formulaciones a través de las cuales se va produciendo una evolución en la filosofía, y al mismo tiempo, desde ahí, evidentemente, va a ser la gran crítica de la religión. Yo ya digo que son un agradecimiento enorme el que tiene que tener la religión cuando se encuentra con la filosofía y cuando se encuentra con la ciencia. Entonces, a partir de ahí, nos encontramos con la crítica de la filosofía a la fe y la crítica a la filosofía a los saberes, desde esa perspectiva. ¿Y qué es lo que hace la filosofía entonces? Pues ayudar al ser humano a que sea el ser humano el protagonista de su propia historia. Y entonces nos encontramos con que el ser humano es, por así decirlo, el que tiene, vamos a llamarlo, voy a emplear palabras religiosas, que también las ha utilizado la filosofía, porque como la filosofía ha estado dialogando con la religión constantemente, pues también ha tomado palabras de la religión para hablar de la filosofía. Y la filosofía lo que tiene desde ahí son proyectos humanos a través de los cuales el ser humano va a llegar a una vida con sentido. ¿Y qué es una vida con sentido? Una vida que merezca la pena. Una vida que realmente responda a lo que son las necesidades del ser humano. ¿Y cuáles son las necesidades humanas? Eso es lo que tiene que responder la filosofía. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades y cuáles son las falsas necesidades? Se trata de crear un mundo en el que el ser humano pueda vivir y pueda vivir creciendo como persona humana. Y de alguna manera podríamos decir que la filosofía lo que está buscando es que dejemos la época infantil de la humanidad y nos abramos a la mayoría de edad de la humanidad. Y vamos a abrirnos a la mayoría de edad de la humanidad cuando seamos capaces de utilizar las dos cosas: la libertad, la voluntad, y al mismo tiempo la razón, y desde ahí construir proyectos. Pero de nuevo, como la filosofía es muy grilla consigo, pues la filosofía cae en la cuenta de que todos los proyectos que hemos desarrollado, en los que el ser humano iba a crear una sociedad con sentido y una sociedad válida, al final han sido un desastre. Y han sido un desastre porque nos encontramos con que las expectativas que nosotros tenemos no siempre responden a las realizaciones que nosotros practicamos. Y entonces nos encontramos, quizás en el siglo pasado, lo que ha sido la gran ilusión ha sido una filosofía muy marcada por la ciencia, pero al mismo tiempo que se ha servido de la ciencia, y ha sido en buena parte el marxismo. El marxismo ha sido la corriente más mesiánica del siglo pasado. ¿Por qué? Porque el marxismo lo que viene a decir no es vamos a dejar la minoría de edad, vamos con la razón, con la libertad y trabajando la economía, vamos a construir una sociedad en la que el ser humano va a ser feliz y en la que el ser humano va a encontrar todas sus necesidades cubiertas y en la que el ser humano va a vivir como una persona. El sueño está en que el paraíso no es el paraíso del más allá, es el paraíso del más acá, y nosotros vamos a construir el paraíso del más acá. Hoy ya todos sabemos que en los países en los cuales se ha llevado a cabo de una manera radical la experiencia del marxismo, pues en la Rusia anterior y incluso la de ahora, aunque la de ahora ya no es marxista,
pero pensemos en la Rusia del comunismo, o pensemos en la China, o pensemos en Corea, o pensemos en Cuba, para nosotros tan cercana y tan entrañable, y nos damos cuenta, no, cuando el ser humano se ha afianzado y ha dicho yo voy a construir el paraíso en la tierra, muchas veces ha acabado construyendo el infierno en la tierra. Eso además lo afirmó muy bien una corriente filosófica que a mí me ha interesado mucho. Yo me siento especialista porque lo he trabajado mucho, he leído mucho sobre ello y he leído sus obras, que es la escuela de Frankfurt, que es una escuela marxista, pero una escuela marxista crítica, como el marxismo, es que la filosofía, si no es crítica, al final deja de ser filosofía. ¿Y qué es lo que ha venido a decirnos? Algo que es muy actual. Hay un autor, curioso, son judíos la mayoría, no todos. Habermas, por ejemplo, no es judío. Pero la mayoría de las escuelas de Frankfurt son judíos. Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Freud, etc. Y sobre todo Walter Benjamin y Adorno son dos judíos, dos personas de una capacidad intelectual enorme, y nos hicieron caer en la cuenta de algo que hoy estamos comprobando. Si el ser humano quiere construir una historia con sentido y construir el paraíso original en la tierra, lo que acaba es construyendo un infierno en la tierra. Y el oprimido de ayer puede ser el opresor de mañana. Y claro, cuando uno se encuentra al pueblo que vivió el genocidio mayor de la humanidad en el siglo pasado, que es el pueblo que está haciendo el mayor genocidio en la época actual, pues decimos, aquí tenemos la verdad de lo que nos estaba diciendo Walter Benjamin con sus tesis sobre la historia. El oprimido de ayer, como le demos poder, como le demos medios, como le demos la oportunidad, se puede convertir en el opresor de mañana. Y el que hoy está abajo, mañana puede estar arriba, pero el que esté arriba quiere decir que hay otros debajo. Con lo cual, ¿qué es lo que construimos y cómo lo construimos? De nuevo nos encontramos con la ilusión. Adorno era muy radical, no era cristiano, insisto, era judío. Y Adorno decía, si pensamos en términos de sentido de la vida pleno, no tenemos más remedio que acabar en la teología. En la vida humana lo único que tenemos son sentidos fragmentarios, pero nunca vamos a encontrarnos con sentido pleno. Entre otras cosas, porque la muerte elimina cualquier esperanza que podamos tener de algo que va a durar y que va a durar por la eternidad. La eternidad no existe para la filosofía. Vivimos en el progreso y en la historia, pero nosotros no podemos nada construir que permanezca siempre. Entonces, por un lado nos encontramos con esta problemática. Hoy es otra, la problemática que hoy se nos impone, el mesianismo que hoy se nos impone, es que vamos a construir una sociedad emancipada, una sociedad con sentido, y que es una sociedad que es la sociedad del bienestar. Y luego la pregunta, bueno, tenemos más riqueza en algunos países, incluido el nuestro, de lo que no ha habido nunca. Nunca en España ha habido tanta riqueza como hay hoy. Y nunca, por supuesto, en la humanidad ha habido tantos países con tanta riqueza y tantas personas con tantas riquezas como hay hoy. Pero ¿vivimos un mundo más humano que el de nuestros padres y el de nuestros abuelos y el de nuestros bisabuelos? ¿Realmente hoy vivimos con un sentido de la vida más hondo y más pleno del que teníamos antes? De nuevo, la filosofía nos hace caer en la cuenta, criticándose a sí misma, de que todo proyecto de sentido es falible, que todo proyecto de sentido es fragmentario, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y que, por tanto, tenemos que asumir que podemos, por así decirlo, podemos hacer proyectos de vida, y proyectos de vida con sentido, pero siempre buscando criticar esos proyectos de sentido y evitar que se conviertan en una ilusión que acaba siendo la destrucción de nosotros. Durante mucho tiempo, el siglo pasado, el gran proyecto de sentido fue el nacionalismo, y iban a ser la construcción de los grandes imperios. Hoy estamos incluso asistiendo ya al imperio soviético, lo mismo que se caía. Es verdad que ahora están intentando de nuevo volver al imperio soviético desde el imperio ruso. Pero nosotros ya vimos la caída del imperio soviético. Pero es que me da la impresión, yo creí que no lo iba a ver antes de morirme, que la caída del imperio americano ya ha empezado. Esto no es de la noche a la mañana, claro. Como el imperio español no cayó de la noche a la mañana, y como el imperio francés no ha caído de la noche a la mañana. Los imperios tardan en caer, tardan en construirse y tardan en caer. Pero no nos engañemos. Si nos creemos que somos el sustituto de Dios y que podemos construir
una sociedad que dé respuesta a las necesidades humanas, estemos siempre críticos con el que nos esté diciendo esto, porque nos va a vender basura diciéndonos que es verdad. Y la verdad que nos va a ofrecer va a encubrir muchas mentiras, desde las cuales no son los intereses de la humanidad, sino son los intereses de los partidos, son los intereses de las grandes empresas, son los intereses de las personas. Y entonces nos encontramos de nuevo con algo que está ya en el mito de la religión. La religión casi todo lo hace con grandes mitos y con grandes narraciones que lógicamente no son verdaderas, y no se le puede aplicar ni el criterio de la filosofía ni el criterio de la ciencia. Pero si ustedes se recuerdan ya, en un libro que no sabemos el tiempo que tiene, pero que puede ser ya, puede que tenga 3000 años, que es el libro de Génesis, un libro judío que existió en una época que se pierde en la noche de los tiempos y del que no podemos saber mucho, ciertamente hace muchísimos siglos, y ya ahí se nos dice algo. El ser humano es engañado. Tú lo que tienes que alcanzar es un saber que es el saber divino. Y Dios no quiere que alcances un saber divino, porque cuando alcances un saber divino te vas a hacer igual a Dios. Y entonces Dios va a luchar para que no comas del árbol del bien y del mal. Porque como comas del árbol del bien y del mal, vas a adquirir una sabiduría que es la sabiduría divina. Y entonces nos encontramos con el problema. Porque el problema es que si comes del árbol del bien y del mal, tú eres el que decide lo que es el bien y el mal. Pero si tú decides lo que es el bien y el mal, ¿cómo sabemos nosotros que tú vas a decidir el bien y el mal de la humanidad y no el bien y el mal de lo que a ti te interesa y de lo que es el bien y el mal para ti? Si tus intereses personales se ponen y desplazan a los intereses de la humanidad, entonces el bien y el mal puede ser la catástrofe para los demás. A los grandes potentados de este mundo les puede ir muy bien, pero a la humanidad le va muy mal. Y esto es la eterna historia del ser humano. El ser humano no renuncia a ser Dios. Y esto, en definitiva, cuando el ser humano se endiosa, tanto a nivel personal nos echamos todos a temblar, y a nivel colectivo también nos echamos a temblar. Si creemos que ya tenemos la potencia que va a acabar con el final, con la guerra, con lo de la película Oppenheimer, pues estamos perdidos, porque eso es un desastre. Tercer elemento, la salvación de la religión. Y ahí yo estaba diciendo que la religión tiene que abrirse a la filosofía y a la ciencia. Primero que nada, ¿qué sería la religión? La religión, me voy a centrar en el cristianismo, que en realidad muchas de las cosas que voy a decir se pueden aplicar a todas las religiones. Bueno, la religión parte de dos reflexiones que son básicas. Lo fundamental no son las cosas, lo fundamental son las personas. Las religiones, al menos las religiones que más han impactado en Occidente, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, en sus distintas versiones y en sus distintas facetas, las religiones son antropocéntricas. El ser humano, eso es lo que le interesa. Las cosas menos, las cosas están al servicio del ser humano, pero las cosas no se pueden endiosar. El ser humano es el que interesa. ¿Y qué es lo que interesa del ser humano? Pues interesa que el ser humano es relación. Es decir, el ser humano es un ser con inteligencia y voluntad, pero el ser humano es un ser que tiene que salir de sí y que tiene que vivir la experiencia de ser humano en comunión con otros, en comunicación con otros, en relación con otros. Es decir, la religión lo que nos pone es que el ser humano no son objetos humanos, sino que son experiencias a través de las cuales se comparte y a través de las cuales se vive. ¿Y cuál es la fuerza de la relación y de la comunicación? Por supuesto, hace falta la comunicación a través de la inteligencia y, por tanto, a través del conocimiento. Y ahí, de nuevo, tenemos que acudir a la filosofía y a la ciencia, que nos van a enseñar el conocimiento de las cosas y el conocimiento de las personas. Pero la última fuerza del ser humano, ¿cuál es? De la religión y concretamente desde el judeocristianismo, el amor. Lo digo de una manera muy sencilla, porque lo he dicho muchas veces, aunque es algo que suena muy pío, pero no es pío, es la realidad. Si tú pasas por la vida viviendo la experiencia de que has querido a otras personas concretas, no en abstracto, no en el amor abstracto, no, personas con nombre y apellido, con una cara, con un momento de la historia, con una personalidad. Si tú has pasado por la vida queriendo a otras personas
y te has sentido querida por otras personas, tú has vivido. Si tú has pasado por la vida acumulando riqueza, acumulando poder, acumulando sabiduría y conocimiento, acumulando prestigio, y nadie te ha querido por ti mismo, y tú no has querido a nadie, tú has sido un muerto en vida. Esto es la religión. Esto es la religión. Y la religión lo que viene a decirnos es, desde esa perspectiva, que la única relación posible a través de la cual el ser humano puede acercarse a Dios es abriéndose al otro. Y que el ídolo pequeño que tenemos cada uno de nosotros es el yo. El yo es un ídolo. El ídolo es lo que nosotros hemos endiosado. Podemos endiosar una estatua y adorarla, como se hacía en las civilizaciones primitivas. Podemos adorar a un animal y decir que ese es el que es Dios encarnado, o podemos hacer que el Dios encarnado sea mi yo. Y entonces yo me divinizo a mí mismo. Y entonces mi yo, es decir, mi egoísmo, mi egocentrismo, es el centro del universo. Y todo lo demás gira en torno al universo. Ahí es donde nosotros nos encontramos con la crítica de la religión. Porque la religión lo que ha hecho muchas veces es vendernos, vamos a emplear de nuevo la palabra, basura, diciéndonos que nos estaba dando a Dios. Porque la religión muchas veces ha caído en la trampa del poder, ha caído en la trampa del abuso, ha caído en la trampa del dominio, ha caído en la trampa. Y entonces la religión, en lugar de abrirte al otro y en lugar de abrirte a Dios, lo que hace es fomentar tu egocentrismo, tu yo, y que tú busques un lugar dentro del yo colectivo, que es la religión, y donde tú puedes desarrollar tu yo personal y tu yo individual. Es decir, la religión tiene que luchar contra los desastres humanos. Por eso el problema del mal es un problema fundamental para la religión. ¿Y qué es lo que nos pide entonces la religión? Pues lucha contra el mal. Pero lucha contra el mal que tú puedes resolver. Porque hay males que tú no puedes resolver. Pero hoy es que nos encontramos con que incluso el mal natural, el mal de los terremotos, el mal de la sequía, el mal del diluvio, está cada vez más mediatizado, manipulado y controlado por el ser humano. Con lo cual nos encontramos con que el ser humano, que tiene cada vez más poder, cada vez incide más en el mal que hay en el mundo. Porque en el mundo hay mucho sufrimiento y hay mucho mal. Y lo que viene a decirte la religión, y concretamente el judio-cristianismo, es luchar contra el sufrimiento humano. Y luchar contra el mal es lo que nos acerca a los hombres los unos con los otros y es lo que nos acerca a Dios. Porque el ser humano encuentra en la religión cristiana no solamente una ideología, sino encuentra una persona con la que se siente identificada y que le sirve de referencia y de modelo, que es Jesús. Pero el Jesús según la carne, no en el Jesús de más allá. Ahí nos engañamos. Nosotros no sabemos si hay un más allá. Nosotros no sabemos si después de la muerte hay otra vida. Nosotros saberlo no lo sabemos. Lo podemos creer. Podemos creer que el ser humano siempre ha tenido la intuición de que la muerte no es lo último, que la religión lo ha ido explicando de una manera. Podemos saber que Jesús de Nazaret nos dijo que hay un Dios y que es el Dios de todos los seres humanos. Y eso es una de las contribuciones de la religión a la humanidad. Todos los seres humanos somos de una única raza, por eso podemos hacernos trasplantes de un chino, de un coreano, de un indio, de cualquiera. La raza humana es la raza humana, no hay distintas razas humanas. Y por tanto el racismo y todas las formas que tenemos de discriminación son muros que levantamos nosotros a través de los cuales generamos el sufrimiento y a través de los cuales agredimos a los demás. Se trata, una vez más, de entrar en una dinámica en la que la religión tiene que examinarse de qué es lo que está realmente ofreciendo. Si no está ofreciendo lo que genera el mal y si la religión no es una de las causas del mal en la humanidad que nosotros nos encontramos. Y eso no es muy difícil buscarlo ahora. Abusos sexuales, abusos de poder, abusos económicos, abusos de la autoridad, pero en la religión cristiana y en todas, díganme ustedes, ¿dónde no? Incluso, por ejemplo,
religiones tan pacíficas como han sido el budismo, y ya tenemos noticias de que ha habido muertes y demás en enfrentamientos entre budistas e hindúes en la India, y que es que el ser humano siempre aparece, somos muy limitados, somos muy finitos con nuestros condicionamientos. Entonces hay que abrirse a una trascendencia, pero la trascendencia es superar mi yo, mis deseos, mis apetitos, mis intereses, y abrirme a las necesidades de los demás. Y la religión lo que viene a decirnos es que cuanto más te abras a las necesidades de los demás, más cerca estás de Dios. Y que Dios es un Dios que nos dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es decir, que todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Y que por tanto no podemos hacer discriminación en función de la raza, en función de la lengua, en función del sitio geográfico, en función del poder que ha adquirido. La religión evidentemente supone la fe, pero es que la fe no es algo solamente de la religión. La fe es algo que hacemos constantemente. Yo tengo fe en mis amigos, yo me fío de mis amigos, yo me fío de mis padres, yo me fío de otras personas. La fe es tener confianza en. Es que en la vida muchas cosas las hacemos porque tenemos fe, pero no porque podamos verificarlo empíricamente. No podemos verificarlo empíricamente. Yo no puedo verificar empíricamente que el amigo al que yo más quiera no me traicione mañana. Y yo no puedo verificar empíricamente que no me haya equivocado en la vida con las personas con las que yo creía que no me había equivocado. Es que la fe es una necesidad humana, si no, no puede haber humanidad. Y nosotros lo que hacemos es tener fe en un hombre. Porque ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Yo no sé si hay vida eterna o no hay vida eterna. No lo sé. Confío en que al enfrentarme con la muerte, si yo me enfrento con la vida teniendo como referente fundamental a Jesús de Nazaret, porque cuando llegue la hora de mi muerte, yo me enfrente con la muerte teniendo como referente principal al que he tenido durante toda mi vida, que es Jesús de Nazaret. Y que por tanto yo me abra a una esperanza que es absolutamente indemostrable, porque Dios es indemostrable, no se puede demostrar, ni que Dios no existe, ni lo que Dios existe. Ahí entraría Kant y ahí entrarían filósofos que nos abrirían los ojos para que caigamos en la cuenta de que nuestras estructuras cognitivas no están preparadas para abordar la trascendencia, y que la única trascendencia que tenemos es la trascendencia intramundana, es decir, trascender mis propios intereses para abrirme a las necesidades de los demás. Entonces, desde ahí, la fe supone el elemento a través del cual yo puedo tomar como referencia a Jesús en mi vida. Entonces yo me hago una reflexión que ya la he hecho en otros libros y que también la vuelvo a hacer aquí. ¿Y si no hubiera Dios? Hay un libro que a mí me gustó mucho, desgraciadamente está en alemán y no hay traducción española, y es un libro que se titula La vuelta de Cristo resucitado. Es una paradoja, claro. Y la vuelta de Cristo resucitado es que Cristo muere y vuelve resucitado, pero para decirnos que no hay Dios, humanidad, que nos hemos engañado, que es una ilusión, que el más allá es una ilusión, que por tanto no vivamos de esa ilusión y no vivamos en función de esa ilusión. Y entonces se puede dar una respuesta, por lo menos la que yo oigo. Yo no sé si hay Dios o no hay Dios, yo creo que hay Dios, y yo tengo esperanza en Dios. Pero aunque no hubiera Dios, merece la pena vivir como lo vivió Jesús. Merece la pena seguir las líneas que Jesús me ha trazado en la vida. Merece renunciar a la venganza, abrirse a las necesidades de los demás, no ser egoísta. Merece vivir la vida y vivir la vida compartiéndola con otros. Merece vivir la vida desde el amor y desde el perdón. En definitiva, el Jesús según la carne, el Jesús que podemos encontrar en la historia, aunque solamente tenemos un fragmento de su historia, ese Jesús nos enseña cómo vivir. Entonces, vivamos el presente, y vivamos el presente teniendo como referencia lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, y preguntándonos desde ahí, si Jesús hizo esto y vivió esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer para contribuir al bien de la humanidad, para contribuir a mi propio bien y para encontrarme con Dios, si es que Dios existe, como yo confío y como yo espero? Entonces, a partir de ahí surge lo que podemos llamar el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano es uno de los componentes fundamentales desde los cuales surge
lo que ha llevado a lo que es una versión secularizada de lo que ha sido durante mucho tiempo el humanismo cristiano, que es los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿qué es lo que presupone? Lo que tiene que presuponer cualquier filosofía que se precie: la dignidad del ser humano. La filosofía lo dice a su manera. Kant, por ejemplo, dirá: el hombre es un fin en sí, y el hombre no es un medio. Bueno, bien, de acuerdo, cada uno lo expresa con sus palabras y con su época. Pero en realidad lo que viene a decir no es esto. Lo verdaderamente importante en la vida son las personas. Y ahora a ver cómo yo puedo ayudar a que las personas vivan una vida con sentido y que yo pueda vivir la experiencia de dar sentido a otras personas, porque al dar sentido a otras personas doy sentido a mi propia vida, que es una de las paradojas que constantemente se repiten en el Evangelio de Jesús. Date a los otros, rompe tu egoísmo y dale al otro. Si te pide la túnica, dale el manto también. Son expresiones a través de las cuales se nos quiere decir: convierte tu vida en un don, y en la medida en que hagas de tu vida un don, vas a enriquecer la vida de los demás y te vas a encontrar con que te enriqueces a ti mismo, porque la verdadera riqueza está en dar y en ser generoso con las personas que te han encontrado en la vida. En definitiva, en querer a las personas, y verás como si quieres a las personas te encontrarás con que también habrá personas que te quieran a ti, porque el ser humano reacciona al amor que recibe con el amor que dona. Entonces aquí tenemos toda una dinámica de la vida. Aquí tenemos una dinámica de la vida. No es las paradojas que nosotros nos encontramos cuando se ha hecho una ideología del cristianismo. No. Lo importante del cristianismo no es el más allá. El más allá ya veré cuando llegue. Yo digo siempre: bueno, yo me voy a preocupar de mi vida, porque en mi vida me tengo que preocupar yo. Eso es lo que tengo, es el don que me han dado. Yo no me he dado la vida a mí mismo, y cuando llegue la hora de que me vaya tampoco va a ser cuando yo lo diga, sino que vendrá cuando venga. Pero mientras que yo viva, yo soy el que tengo que preocuparme de mi vida. Y cuando llegue la muerte, pues yo que soy cristiano diría: pues cuando llegue la muerte estoy en las manos de Dios. ¿Y en qué mejores manos? ¿En qué mejores manos? En las manos de Dios me pongo. Pero yo no estoy preocupado por el más allá. Yo no estoy preocupado por la salvación en el más allá. Yo lo que estoy preocupado es por la salvación en el más acá. Y si la religión no sirve para el más acá, si en el más acá la religión no ofrece sentido, no ofrece humanidad, no ofrece gratitud, no ofrece en definitiva una manera de vivir que sea de acuerdo con lo que la religión dice que es Dios y que es el ser humano, pues entonces te puedes encontrar con una gran desilusión. Si el Dios que tú tienes no te sirve para ser más humano en el más acá, no es una ilusión esperar que lo vas a tener luego en el más allá. En definitiva, estamos muy preocupados por lo que va a pasarnos luego, y no está en nuestras manos lo que va a pasarnos luego, y no nos preocupamos tanto por lo que nos va a pasar ahora. Y la hora es el que tenemos que nosotros preguntarnos. El presente. El presente. ¿Encuentro yo un sentido en mi vida? ¿Abro yo un sentido a los demás? ¿Me merece la pena como yo estoy viviendo? ¿El cristianismo me ha ayudado a crecer? ¿Soy yo hoy mejor persona de lo que era hace 10 años porque he crecido en el cristianismo? ¿Estoy como estaba hace 10 años y entonces no me ha servido para nada? ¿En estos 10 años la religión no me ha servido para nada? No me ha ayudado para nada, o al contrario, me ha perjudicado. Y ahora soy más egoísta, y ahora soy mucho más centrado en mí mismo, y ahora soy más inhumano, y tengo menos misericordia con los demás, y soy más mentiroso, y en definitiva el examen que tenemos nosotros que hacernos, preguntarnos por nosotros, preguntándonos por los demás y preguntándonos por los. Y ahí entonces cae lo que hoy muchas veces se nos ofrece. Ahora está extendiéndose mucho, y más en esta sociedad que no es una sociedad del bienestar. Nosotros no vivimos en el bienestar, vivimos más bien en muchas cosas en un malestar. Pero aunque vivamos en una sociedad rica, que es lo que llamamos sociedad del bienestar, lo que nos encontramos es la adulteración de la religión. Y entonces se nos dice, como se ha dicho, que el Evangelio es una teología de la prosperidad. Al hombre que Dios lo bendice con muchos dones, ese es el hombre elegido por Dios. Y al que le va mal en la vida y es muy pobre, pues a ese Dios no lo quiere y por eso Dios no le da bienes. Pero eso tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Jesús no era un hombre rico.
Jesús no era un hombre que... Y al estar revés, sus amigos, sus amistades, título de un libro que siempre me gustó mucho, Jesús en malas compañías. Porque el cristianismo tenía que ser una religión de las malas compañías. Lo que no quieren los demás, el inmigrante, la mujer explotada, el negro, el gitano, el que se siente inferior, el que... Esos son, dice la religión cristiana, los preferidos de Dios. Entonces, a partir de ahí puede ofrecer algo la religión a la filosofía. Sí, una manera de vivir. Una manera de vivir. Y ahí recurro de nuevo a este que es para mí uno de los grandes referentes. Vive todavía, aunque ya muy cerca de los 100 años, pero sigue siendo una de las grandes personalidades del siglo pasado y todavía de este, que se llama Habermas. Y Habermas, la famosa afirmación de Habermas: yo nunca he sido muy sensible a la religión, pero con el paso del tiempo he ido comprendiendo que sin los valores que ha aportado la religión a la humanidad en nuestro continente europeo, Europa no podría ser lo que es. Y que la religión es absolutamente fundamental en nuestras sociedades. Porque la moral y la ética no necesitan de la religión para ser válida. Una ética de los derechos humanos es una ética perfectamente coherente y perfectamente válida. Pero la experiencia nos está enseñando algo. Tenemos que aprender de la experiencia. Eso no lo dice la filosofía, no lo dice la ciencia y no lo dice la religión. Cuando en las distintas áreas y en los distintos tiempos se hunden las religiones, se acaba también hundiendo las éticas. La ética es independiente de la religión, pero el hundimiento de la religión favorece el hundimiento de la ética, porque la ética cobra una densidad y una fuerza especial cuando, además de ser ética, yo tengo que amar al prójimo porque el prójimo merece ser amado. Yo, que soy creyente, creo que además es el mandato definitivo y absoluto que Dios me ha puesto. Entonces, si la religión no apoya a la ética, pues lo que nos vamos a encontrar es lo que ya tenemos, que cada vez menos religión en nuestro... Ahora dicen que está viendo un raciocinio, yo soy un poco escéptico con eso, pero bien, supongamos que sí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nos hemos quedado sin religión y que nos hemos quedado sin ética. Todo está permitido. Prohibido prohibir, prohibido mandar. Cada uno es libre, que cada uno haga lo que le dé la gana. Y los resultados... ¿Qué ha resultado? Estamos viéndolo, no decimos que acudimos a la experiencia, estamos haciendo la experiencia. Nosotros somos la generación que ha hecho la experiencia y que ha vivido la transformación de la sociedad de nuestros padres y de nuestros abuelos a la sociedad nuestra, que es evidentemente muchísimo más rica que la de nuestros padres, pero que evidentemente no podemos decir que es más humana y que tiene más ética y que tiene desde esa perspectiva más profundidad. En definitiva, se trata de luchar contra el mal, y en la lucha contra el mal hay que establecer una alianza. De nuevo, Hans Kim, un gran teólogo, decía: si no hay paz entre las religiones, no puede haber paz entre las naciones. Si no hay ayuda de las religiones, de las unas con las otras, que aprenden a convivir las unas con las otras y que aprenden a respetarse, salvando las diferencias, difícilmente vamos a encontrar eso en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de la cultura. En definitiva, nos encontramos con que tenemos que asumir algo que nos está, por así decirlo, bombardeando, pero que no queremos aceptar. Y es que las necesidades humanas más profundas, nosotros solamente podemos responder a ellas de una manera fragmentaria y temporal. Pero la plenitud, el ser humano, que es finito y limitado, nunca la vamos a encontrar en esta vida. Si es verdad lo que dicen las religiones, que hay otra vida más allá de esta vida donde viviremos en la plenitud del reino de Dios y no en la fragmentación del reino de los hombres, eso ya se verá. Pero los que somos cristianos vamos a intentar, en el fragmento que es la vida humana, intentar ayudar a los demás a que encuentren una vida con sentido y ayudarnos a nosotros mismos a vivir una vida con sentido. Y si desde ahí sentimos que podemos abrirnos a la religión y que podemos abrirnos a Dios, pues magnífico. Y si no, vivamos el sentido desde lo que es importante,
Y lo importante no es que tú creas en Dios o que creas en hombre en abstracto, sino que tú vivas de una manera acorde con la dignidad del hombre, que nosotros encontramos que la mejor realización que tiene no es ni la de Mahoma, ni es, con todos los respetos, ni la de Moisés, ni la de Buda, sino que nosotros, los que somos cristianos, decimos: yo no he encontrado a nadie con una hondura humana y con una capacidad de convencimiento para mí tan grande como es Jesús de Nazaret. Y por eso yo soy cristiano. A mí eso me ha ayudado a vivir y me ha ayudado a crecer. Si a ti te sirve, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Ni oro ni plata tengo, como dice Pedro en la puerta del templo cuando se encuentra aquel ciego que está pidiéndole limosna. Pero lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate, porque a mí me ha levantado. Y si a ti te ayuda, pues que me entusiasmará que puedas encontrar ahí un mensaje de vida que yo he encontrado y que otras muchas personas pueden encontrarlo. Y que no es para encerrarse en él egoísticamente, sino que es para compartirlo con los demás y para vivir lo que significa la fe, que vivir en comunión con otras personas, viviendo los mismos ideales y viviendo la misma dignidad de la persona humana. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Las presentaciones del libro no suelo desviarlo. Que consulte la media, lo dejamos aquí. Pues damos las gracias muy cordialmente a Juan Antonio por esta reflexión tan interesante sobre la relación entre vida y religión. Y bueno, pues al fondo de la sala podéis adquirir todavía el libro si alguno queréis comprarlo. Hay también una hucha por si queréis hacer algún donativo para el Centro Suárez. Y también está la programación de este trimestre, que era hecho con... Anunciamos ya la próxima, sí. El 6 de noviembre, el jueves próximo. El jueves próximo hablemos de cine. Un coloquio con el experto Amadeus Milus Forman con Blas Gil Estremera, catedrático de medicina. Sí, la idea es hacer un coloquio sobre esta película Amadeus y nos guiará en él pues Blas Gil Estremera, que además de ser médico y catedrático de medicina es un experto también de música y de cine. Una advertencia: en la actividad no proyectaremos la película, será un coloquio sobre la película, pero se recomienda haberla visto anteriormente personalmente cada uno. En internet se encuentra. Es muy fácil. Gracias a todos por vuestra asistencia. A las 7:30. 7:30, sí. Muchas gracias. Oye,